Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar de cartas. Cuando uno abre una carta que no le corresponde, uno tiene que tener mucho cuidado porque está violando la privacidad, ¿verdad? Pues antes de entrar a esta carta, quiero hablar primero de una carta. En el año 1998, el día 30 de enero, llego yo a mi casa desesperanzado, angustiado y adolorido, y me siento a escribir una carta en la cual mi intención era expresarle a mi enamorada de que ya no iba a seguir, de que iba a tirar la toalla. Y en ese tiempo, en ese momento, cada palabra contaba, y cada palabra yo me estaba poniendo mucha atención porque quería comunicar exactamente lo que yo quería. Pero resulta que cuando estaba ya terminando la carta, el lapicero empezó a fallar y no pude terminar la carta. Como no la terminé, no la pude entregar. Al día siguiente, mi amada cambió de actitud y a partir de ese día somos novios hasta el día de hoy. Así que, si una cosa yo aprendí de esa carta es que nunca debemos tener más de un lapicero en la casa y que sea de mala calidad. Entonces, ya viendo la carta mía, ahora vamos a ver una carta más pública, que es la carta a los Gálatas. Vamos a ver hoy la carta a los Gálatas y como introducción podemos decir que esta carta la escribió Pablo, como lo testifica el mismo versículo 1, está dirigida a los Gálatas, como lo testifica el versículo número 2, está escrita según los investigadores entre el año 48 y 60 en ese periodo, y el propósito de esta carta era reivindicar el llamado de Dios a Pablo como apóstol, además de la defensa del Evangelio de la Gracia. Y es que inmediatamente se funda la iglesia, empiezan a aparecer las personas que quieren contaminar la doctrina de la iglesia. Y en Galacia no fue nada diferente. Inmediatamente se empezó a predicar, se formó la iglesia, empezaron a llegar judíos que decían que la gracia de Cristo no era suficiente, que el Evangelio no era suficiente, sino que además de Cristo necesitábamos cumplir con una cierta cantidad de ritos, y haciendo mucho énfasis en el rito de la circuncisión. El propósito de este mensaje es encontrar en este pasaje que vamos a leer ahora las características de un siervo de Dios, a los fines de que podamos evaluar y corregir lo que está mal en nosotros y para que podamos ser siervos fieles que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Así que por favor me acompañan a la lectura de los primeros 10 versículos. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el pasaje en el cual nos vamos a basar para encontrar, mirando la vida de Pablo, la característica de un siervo de Dios, para ver qué podemos aprender de ello. Y lo primero que encontramos en el versículo 1 es que el siervo de Dios primero ha sido llamado por Dios y ha sido llamado para algo. Muchas veces en las iglesias parecería como que son centros de refugiados, donde las personas viven en el mundo, son rescatadas y luego se quedan dentro del cubículo de la iglesia y entienden que ahí hay que alimentarlo, mantenerlo y cuidarlo hasta que se mueran o Cristo venga. Y ese no es el ministerio de la iglesia. La iglesia está lista para preparar a los santos para la obra del ministerio. En pocas palabras, la iglesia está fundada para que la persona venga acá, es rescatada, viene al rescate acá, es entrenada y se convierte
en un rescatista que lleva el mensaje a otros. Entonces vemos que hay un llamado que es de Dios y está hecho para un propósito. Y para eso hay que mirar primero que el llamado es de Dios, y lo encontramos en la misma conversión de Pablo, la cual se nos narra en el capítulo 9 de Hechos. Vemos que Pablo estaba profiriendo amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, y fue al sumo sacerdote. Vemos un hombre que toma iniciativa, le pide carta a las sinagogas para él salir del territorio y seguir expandiendo su ámbito de persecución, y lo que buscaba era que todo el que encontrara predicando la palabra fuera atrapado y llevado a Jerusalén, posiblemente para ser muerto. Pero vemos que yendo por el camino con su plan muy bien elaborado, muy bien documentado, ahí se le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vemos ahí que el Señor mismo, en el momento en que Pablo estaba desarrollando su plan contra la iglesia, es quien se encarga de llamar a Pablo, es quien se encarga de encontrarse con Pablo. Y vemos entonces que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos que en el mismo llamado de Pablo encontramos que el Señor es que toma la iniciativa y el Señor es que da las instrucciones. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué debe hacer él? Hacer lo que hizo. Inmediatamente se fue a la ciudad y se fue a la persona que el Señor determinó que fuese para que le diese las instrucciones. Pero ya vemos que en el versículo 20, luego de ser bautizado, del capítulo 9 de Hechos, encontramos que dice la palabra de Dios: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos que Pablo ahora se convierte en un predicador de Jesucristo, y lo que él predica es a Jesucristo como el Hijo de Dios. No vemos a Pablo enseñando la ley ni ninguna otra cosa. Inmediatamente en el versículo 23 empieza ya Pablo a sufrir la persecución, y vemos que ya los judíos hacían consejo para matarle. Pero seguimos viendo la historia de Pablo y encontramos que ya en el versículo 26 es rechazado por los hermanos de Jerusalén. Obviamente, si él era el persecutor y ahora se está convirtiendo en un aliado, es lo normal que la persona en principio reaccione, porque puede pensar que es una trampa. Y vemos que aquí ya la persona, miren cómo dice específicamente: pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y vemos en el versículo 30 que Pablo recibe el primer destierro. Vemos que es enviado a Tarso, su lugar de origen. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron de Cesarea hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y vemos entonces que Pablo se mantiene en Tarso, siguiendo las instrucciones que va recibiendo. Y en el capítulo 11 vemos que Bernabé, que ha sido enviado allá a Antioquía para confirmar lo que está pasando en la iglesia, entonces es quien va a donde Pablo y busca a Pablo para que sirva, para que empiece a ministrar con él. Sabemos cómo Pablo aquí va pasando de ser alguien que está haciendo pininos a alguien que ya se está involucrando en un trabajo más integral dentro de la iglesia. Y vemos que en el versículo 26 del capítulo 11, que ya Pablo está sirviendo como maestro a la iglesia. Dice Hechos capítulo 11, versículo 26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sabemos a Pablo que no llega, el Señor no lo llama y de una vez le da un título de apóstol y todo el poder de un apóstol y todo el ministerio de un apóstol, sino que el Señor lo va preparando poco a poco, porque encontramos en el versículo 30 que ahora Pablo pasa de ser un maestro, pasa a ser un delivery. Vemos que Pablo pasa a ser un mensajero, alguien que va a llevar ayuda de Antioquía hasta Jerusalén. Y vemos entonces que ya en el capítulo 13 es que encontramos que a Pablo el Señor empieza a darle funciones ya de mucho más preeminencia. Vemos que en el capítulo 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. O sea, ya vemos aquí que el Señor mismo manda a su Santo Espíritu a apartar a Pablo y a Bernabé para una obra en específico. Y aquí ya sí empezamos a ver un ministerio especial de Pablo. Y en el versículo 3 vemos que inmediatamente Pablo lo que hace es que obedece el mandato. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos empiezan su obra de misioneros. Y el primer sitio que ellos van, uno de los primeros sitios, es Antioquía de Pisidia, donde empiezan a predicar. Y empiezan a predicarle a los judíos, empiezan a predicar por las sinagogas. Los judíos los rechazan. Y en el capítulo 13, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y ahí empieza el ministerio de Pablo a los gentiles. Y una de las primeras ciudades que va, que lo encontramos en el capítulo 14, es cuando va a Iconio, que es una de las ciudades que pertenece a la región de Galacia, y empieza la predicación a los gentiles en Galacia. Pero lo que encontramos aquí es que en todo momento el siervo de Dios tiene esa característica. Él cumple con lo que se le va mandando. Él no lleva su propia agenda. Vemos que él no sigue su propia iniciativa. ¿Por qué? Porque Dios es el que da los dones. Y Dios lo da de acuerdo a su libérrima voluntad y de acuerdo a su plan. Entonces, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo, vamos a terminar haciendo las cosas mal. Entonces, la primera característica es, lo primero que tenemos que conocer es que el siervo de Dios ha sido llamado por Dios y ha sido llamado para algo. Y debemos preguntarnos, ¿fuimos nosotros llamados por Dios? ¿O quisimos nosotros imponernos la fe? ¿O fuimos nosotros llamados para algo? ¿Estamos nosotros haciendo algo? ¿Estamos nosotros en realidad sirviendo al Señor? ¿O sencillamente seguimos siendo rescatados, náufragos que están en la iglesia solamente de paso? Y vemos en el versículo 2 otra característica del siervo de Dios, y es que no trabaja solo. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, o sea, Pablo está dirigiendo la carta y él se incluye a los hermanos que están con él en la carta, mostrando con esto que él no andaba solo. Pablo está en esta carta, como vamos a ver más adelante en el estudio de la misma, enfrentando muchos problemas, muchos cuestionamientos, muchas tergiversaciones. Sin embargo, Pablo, en cada palabra, como dije ahorita que pasó con la carta que yo escribí, en cada palabra Pablo tiene un propósito. Y en esta también hay un propósito, y demostrar que él no es un lobo solitario. Pablo es parte de un conglomerado que piensan como él. Pablo es parte de una iglesia que está avanzando, y no es sencillamente una nueva doctrina que Pablo se ha inventado de camino. Y es que en la iglesia no deben existir los llaneros solitarios. Somos un cuerpo y necesitamos los unos a los otros. Pablo necesitaba el testimonio de los demás para que vieran que él era parte de un grupo mayor. Y vemos aquí que no solamente Pablo, todos se hacían acompañar siempre de alguien. Cuando Jesucristo manda a los 70, lo envía de 2 en 2. Jesucristo toma 12 apóstoles. De los 12 apóstoles toma 3 que están siempre más cercanos a él. O sea, vemos a Pablo que siempre anda con Bernabé. Luego vemos a Pablo que anda con Sila. Vemos a Bernabé que anda con Marcos. Pablo que anda con Timoteo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre en el ministerio vamos a trabajar con otras personas. O sea, la iglesia no es para lobos solitarios, es para personas que trabajan en equipo. Vemos que las mismas cartas de Corintio, vemos que la carta a Filipenses siempre se refiere de Pablo y los hermanos que le acompañan. Entonces, esa es otra característica de un siervo, y es que no trabaja solo. Y en el versículo 3 encontramos otra característica del siervo, y es que siempre busca el bien de los demás sin importar la circunstancia, y lo busca en la fuente correcta. Vemos que Pablo nos dice aquí: gracia y paz sean a vosotros. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. Es algo que Dios nos da a nosotros sin nosotros merecerlo. Y la paz es también un regalo que viene de Dios, que es el resultado de nuestra reconciliación con Dios
y nuestra reconciliación con los hermanos. La paz viene cuando nos reconciliamos hacia arriba, luego viene entonces la reconciliación hacia los hermanos que están a nuestro alrededor. Entonces vemos aquí que esos son dos regalos. Y Pablo, a pesar de que está siendo cuestionado, aún así Pablo le desea lo mejor a esa iglesia, a esas personas. La paz es el resultado de estar unidos con Dios. Y si queremos que alguien tenga paz, tenemos que buscar que éste esté unido con Dios. Si queremos que alguien sea dichoso, que alguien sea bendecido, tenemos obligatoriamente que acercarlo a Dios para que pueda recibir la gracia que proviene de Dios. Solo se consigue la gracia de Dios viviendo el Evangelio de una manera pura y no dependiendo de nuestras obras. Hasta en este momento vamos viendo cosas que más adelante nos van a servir para explicar muchas verdades que vamos a ver más adelante en la carta. Y en el versículo 4 encontramos otra característica de un siervo, de un buen siervo de Dios, y es que proclama la obra completa de Dios. Un buen siervo de Dios debe proclamar la obra completa de Cristo. El Evangelio no lo puede tergiversar. El versículo 4 nos dice, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo está diciendo en ese pequeño versículo, el Evangelio. Cristo se dio a sí mismo. Él toma la iniciativa de entregar su vida por nosotros. ¿Y por qué lo hace? Por nuestros pecados. Porque nuestros pecados nos separan de Dios. Entonces un evangelio tiene que incluir, un mensaje del evangelio tiene que incluir el mensaje de que Cristo se entregó por nosotros. Tiene que incluir el que nosotros somos pecadores y que Cristo tuvo que hacerlo, porque de ninguna otra manera nosotros podíamos poder lidiar con los pecados que nos separaban de Dios. También tenemos que hablar del juicio. Dice aquí, para librarnos del presente siglo malo. Un verdadero evangelio que no incluye el juicio no es un evangelio, porque ¿de qué nos va a librar? Lo que el evangelio nos busca es librarnos a nosotros de la consecuencia de ese pecado que nos separa de Dios. Entonces todo esto también tiene que incluir que está siendo hecho conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. O sea, el evangelio tiene que incluir todas esas características. Ese es el mensaje del evangelio. Entonces, no debe proclamar un verdadero siervo de Dios su propio mensaje, sino que debe proclamar el mensaje que Dios ha establecido en su palabra. Y ya en el versículo 5 encontramos cuál es el propósito de toda la obra, y es llevar gloria a Dios. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje del evangelio, el propósito de nosotros, el propósito de la venida de Cristo, el propósito del ministerio de Pablo, era todo llevar gloria a Dios, que la gloria sea para Dios. Y debemos preguntarnos, en realidad lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia, lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, lo que estamos haciendo en nosotros, ¿es buscando la gloria de Dios o es buscando la gloria nuestra? Debemos preguntarnos si somos siervos fieles o si estamos sirviéndonos nosotros, porque también puede pasar que podamos confundir cuál es nuestro rol y cuál es nuestra relación con Dios. Y ya en el versículo 6 encontramos otra característica de un buen siervo. El versículo 6 nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Nos está diciendo que un verdadero siervo tiene que estar preparado para poder amonestar al hermano cuando no anda correctamente, cuando no está predicando el evangelio correctamente. Y es lo que Pablo hace en este momento. Pablo se dirige a una iglesia cuyo evangelio está siendo distorsionado por aquellos judaizantes que han llegado a la iglesia. Y vemos que él está dispuesto a enfrentar el error para el beneficio de los hermanos en falta. Pablo podía haber utilizado esto como una excusa para decir, ya yo le prediqué a ellos. Si ellos le quieren creer a uno que acaba de llegar, eso es un problema de ellos. Sin embargo, vemos que Pablo no hace eso, sino que Pablo, en amor, trata de
enfrentar al hermano para corregirle de forma tal que pueda andar en los caminos correctos. Alejarse del evangelio es alejarse de Dios mismo, como nos dice aquí el mismo pasaje. Os hayáis alejado del que os llamó. O sea, cuando tú te alejas del evangelio, tú te estás alejando de Dios. Tú te estás alejando del Dios que te rescató. Eso es lo que está pasando en el momento en que tú te alejas. Cuando te alejas del evangelio, tú te estás alejando de la gracia de Dios. Tú te estás alejando de la paz que Dios te puede dar. ¿Y cómo tú puedes resolver eso? ¿Cómo tú puedes, como siervo de Dios, poder ayudar al hermano a volver al camino correcto? Llevándolo a los principios, a lo que antes fue predicado, apelando a la fidelidad de Dios. Dios no cambia su mensaje. El mismo evangelio que sirvió hace 2000 años es el evangelio que sirve en el día de hoy. No hay que cambiar el evangelio. No hay que utilizar ahora porque tengamos WhatsApp, porque tengamos internet. El evangelio no es diferente. Es el mismo evangelio. Es a través del sacrificio de Jesucristo que una persona puede ser salva. Es a través de la fe en ese sacrificio. O sea, ninguna otra cosa que se le puede añadir al evangelio. Lo mismo de hace 2000 años es ahora. Lo único que pueden cambiar son los métodos de presentar el evangelio. Como lo vemos ahí en la misma escritura. Vemos que cuando Pablo va a predicar a Antioquía de Pisidia, como van a predicar a un grupo de personas que eran judíos, Pablo empieza a predicar a partir del Antiguo Testamento. Pero cuando Pablo va a Grecia, que son personas que no conocen de la historia de Israel, entonces Pablo empieza a predicarle a partir del Dios desconocido. Pero al final, cuando vemos los dos pasajes y los analizamos, Pablo siempre los dirige a Jesucristo. Nunca se queda la resurrección de Jesucristo. Nunca se queda el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo que puede llegar salvación a judíos y a gentiles. Entonces el método puede cambiar. Podemos utilizar un método diferente para los niños como que los adultos. Pero al fin y al cabo el mensaje tiene que terminar en Jesucristo. Porque solamente en Él es que la persona puede tener reconciliación con Dios. Y vemos acá que el siervo de Dios en el versículo 10 también tiene que estar dispuesto a pagar el precio de servir a Dios. Hay un precio, hermanos. Las personas van a querer que le den un mensaje que vaya acorde con sus deseos. Van a querer un mensaje que sea dulce a sus oídos. Pero el mensaje del evangelio no es dulce. El mensaje del evangelio se convierte en dulce cuando tú lo aceptas. Cuando tú sientes la paz que te llega a través de la palabra de Dios, cuando tú sientes la paz de tú saber que tú estás reconciliado con Dios, ahí el evangelio es dulce. Pero cuando el evangelio choca con tu pecado, cuando el evangelio choca con tu estilo de vida, cuando el evangelio choca con todas las cosas que tú haces, entonces el evangelio ahí es duro, es ofensivo. El evangelio ofende. Y vemos que el mismo Pablo lo sufrió cuando Pablo predicaba, como cuando Pablo llegaba a Jesucristo, cuando le hablaba de la resurrección, como le decían, o estás loco, o otro día te escucharemos. Vemos aquí con el relato que le hice ahorita, que fue intencional, vemos que Pablo, que era una persona muy querida por los judíos, porque era uno de los banderines de la persecución, se convierte inmediatamente en perseguido. El evangelio de Jesucristo nos va a traer a nosotros un precio que vamos a tener que pagar si queremos ser siervos fieles. El siervo fiel no debe ser ambivalente. O sea, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo vemos en Hechos 5:29. Debe estar preparado para dejarlo todo por causa del servicio de Dios, a Dios. Mateo 10:34, Jesucristo hablando de lo que es ser un discípulo, le dice a sus discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Vemos aquí lo más íntimo que nosotros podemos tener en nuestra familia. Y vemos que el evangelio, hasta la familia, puede afectar la relación familiar. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vemos ahí que el Señor Jesucristo con su palabra nos dice
que va a haber disensión, que el evangelio nuestro no va a ser algo que la gente lo va a recibir con los brazos abiertos, que vamos a llegar a la casa y vamos a decir nos convertimos, somos cristianos, y nos van a hacer una fiesta. A muchas personas la han echado de su casa, a otros le han quitado la vida, padres en países musulmanes donde eso es fácil de hacerlo porque el padre tiene una autoridad que está mucho más allá sobre los hijos, padres que le han quitado la vida a sus hijos porque saben que son cristianos. Entonces el evangelio divide y debemos estar preparados para sufrir las consecuencias del evangelio. Y la pregunta que debemos hacernos con estas características: ¿estamos viviendo como siervos de Dios? ¿Estamos proclamando la obra completa del Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a confrontar al hermano para ayudarlo a corregir la mala enseñanza que pueda tener en su doctrina? Como pasó con Apolo, que empieza a predicar y los hermanos lo llaman aparte y le enseñan: mira, esto es así, 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 y a partir de ahí se convierte en un gran predicador. ¿Estamos dispuestos a ayudar al hermano a crecer? ¿Entendemos cuál es el propósito de la obra de Dios en nosotros, que es llevar gloria a Dios mismo? ¿Estamos nosotros dispuestos a dejarlo todo por causa del evangelio? ¿Estamos actuando por nuestra propia iniciativa? ¿Somos personas que integramos, que sumamos, que buscamos trabajar en equipo, desarrollar gente que esté con nosotros, que trabaje con nosotros, que pueda ser el que se quede cuando yo me voy, o pueda ser alguien que tú no sabes lo que está haciendo en su obra? Posiblemente pueda ser el pastor de mañana y tú puedes ser el hermano que lo ayudó a él a encaminarlo por el camino que Dios quiere. ¿Estamos nosotros sirviendo como instrumento de Dios para el crecimiento de la iglesia en sentido general? ¿Estamos buscando el bien de los demás? ¿En realidad nos preocupamos por el bien de los demás? ¿Queremos que la gracia de Dios nos llegue a nosotros y le llegue al hermano? ¿Sentimos envidia si el hermano crece como cristiano? ¿O sencillamente nos regocijamos de ver al hermano que conocimos ayer haciendo pininos y ahora lo encontramos en otra posición en la predicación, en la enseñanza, en el servicio, en el evangelismo? ¿Nos sentimos bien con eso? ¿Nos sentimos que somos parte de eso, que contribuimos a eso? Entonces, todas esas son preguntas que debemos hacernos nosotros como cristianos, si queremos en realidad ser siervos que estamos sirviendo, valga la redundancia, a Dios como Dios demanda. Así que oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque tú has puesto las escrituras para nosotros, Señor, para que podamos ver nuestras faltas y también, Señor, para poder aprender a enderezar nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a que la palabra de Dios sea nuestra guía, Padre. Ayúdanos a vivir dependiendo de ella, Señor, acudiendo a su fuente, Señor, tomándola todos los días de nuestras vidas, Padre, viviendo la palabra, Señor, no solamente haciéndonos oidores, sino también hacedores, Padre. Bendice esta iglesia local, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, que seamos instrumentos tuyos para el crecimiento de la iglesia, para que cada uno de nosotros, Señor, sigamos creciendo a la estatura de Cristo, Señor. Bendice, oh Dios, a los que están dispuestos a ayudar, a los que están dispuestos a servir, a los que están dispuestos a enseñar, Señor, aquellos que tú has puesto en su corazón, Señor, el ayudar a otros, Señor, a crecer. Bendice, oh Dios, a esta congregación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.